Muy buenas a todos, aquí Recaldev con una nueva serie para el canal. Esta vez se trata de Alan Wake 2, un juego al que ya le tenía ganas desde hace ratico. Justo antes de empezar me pasé los Alan Wakes anteriores, que son ya de hace varios años atrás. Me pasé el Alan Wake 1 y el Alan Wake American Nightmare, como para tener un poquito más de contexto sobre el juego. Por si no lo han escuchado, pues Alan Wake es un escritor y se embarca en una aventura donde las cosas que empiezan a pasar son bastante raras y bizarras, porque él se va de vacaciones con la mujer, llegan a un pueblo X y por ahí empiezan a pasar una serie de acontecimientos donde la mujer se pierde por alguna razón, digámoslo así, y él trata de buscarla, pero se encuentra con algunas sombras y todo ese tema va relacionado a la oscuridad y cómo con él como escritor puede modificar o puede crear la realidad, digámoslo así. Entonces es más o menos de lo que va Alan Wake como tal. Eh, Voy a iniciar ahora una nueva partida. Vamos a jugarlo con el control. Estuve probándolo con el mouse y teclado, pero no me sentí tan cómodo, sobre todo porque la tecla, o sea, para salirte de algunas pantallas, te toca con la tecla de escape, pero te toca como levantar mucho la mano del teclado, no sé, es bastante raro y no me gustó demasiado. Entonces vamos a intentarlo con el control, ahora que ya estamos aquí en la nueva serie del canal. Déjenme ver. Ahora sí, podemos. Ahora sí. Ah, listo. Entonces vamos a arrancar una nueva partida. Vamos a arrancar en difícil, obviamente. Y bueno, vamos a ver qué tal es el plot y pues toda la historia en general de este Alan Wake 2. Este juego ganó una de las categorías durante los Game Awards. Si no estoy mal, ganó música y mejor dirección. No estoy seguro el de la música, pero sí sé que ganó mejor dirección, así que es uno de los juegos que hay que jugar sí o sí. Me spoileé, pues obviamente durante los Game Awards, una de las canciones que seguramente veremos durante la historia, porque es todo un concierto, digámoslo así, muy, muy bacano. Entonces, este juego, al menos por lo que vi, es similar al Alan Wake 1 en cuanto a mezclar como el CGI con escenas de actores, digámoslo así. Actores que interpretan a los personajes. Entonces hay escenas muy curiosas que son de esa forma y me parece muy bacano porque hacen una combinación bastante buena. Los creadores de Alan Wake son los mismos que hicieron Control, por ejemplo, Quantum Break, los anteriores Alan Wake, obviamente, y poco a poco han venido evolucionando. Así que arranquemos con esto. Back to the beginning. We all come to a story with hopes and expectations, looking for an answer. Sometimes it would be better to live with that hope without ever knowing the full story. In a horror story, there are only victims and monsters. And the trick is not to end up as either. But trapped by the genre, we are all ripped to pieces along the way. This is not the story I hoped it would be. This is not the ending I wanted. This story will eat us alive. This story is a monster. And monsters wear many faces.
God. Puta madre. Soportaba eso. Corre, parcero. Ah, marica. Oh, marica. Oh, marica. Sacaron el corazón. Empieza intrigante la cosa. Hey, kiddo. How are you? I'm good, Mom. How are you? This trip might take a little longer than I thought. I'm sorry I've been gone so much lately, Logan. Oh my god, Mom, it's not your fault people get all murdery. What happened? Just work stuff. Right. Well, Dad and I are just watching the latest episode of Night Springs here. Mom, it's so good. Night Springs. No spoilers. I'll let you get back to the show. You were supposed to wait and watch with me. I love you both. This is what happens when you go on work trips, Mom. Love you too. And say hi to Casey. Tell him to stop brooding so much. Logan? I will. Bye, kiddo. Logan thinks you should try cheering up. It's
snarky kid. Wonder where she gets that from. It can't be a coincidence that another body turns up just as we arrive in town. Feels like the killer's leaving us a message. I'm glad you're on this case with me, Anderson. It's right up your alley. You should take lead. Think of me as the backup. Okay. Any words of advice? Nothing that would cheer anyone up. Here we are. Cauldron Lake. Cauldron Lake, lugar del 1. A deputy was supposed to be here to show us to the crime scene. There's the car, so where's the deputy? Eaten by a bear? I'll check out that map. Retorno, invitación. El mapa muestra las ubicaciones claves en el área. Bueno, ¿creen? Mulligan, I said we should both be down here, watching this dead guy, for safety! Quit your belly aching, Thornton. I'm up here now. Hey, over here. Hey there. Agent Casey, right? Sheriff Breaker said you'd be coming by to take over the case. You're half right. Anderson? Saga Anderson. I'll be leading this case. Seems you already know my partner, Alex Casey. Shoot. Sorry about that, ma'am. I'm Deputy Mulligan. I just figured that, you know, that, Those damn feds gonna show up, Mulligan! federal agent's right here, Thornton. My partner, Thornton, down at the crime scene. He's not what you call the sharpest axe in the shed. Right here? What do you mean? Are they with you? Oh, shit! They didn't hear me, did they? Higos del crimen. Were there any witnesses? Yeah, couple out-of-towners. I wonder what they were doing sneaking around the woods at night. Mention the city folk. It's pretty suspicious. Not that we have anything against city folk, cried Thornton. But don't worry. Sheriff Breaker took them back to town a while ago. I want to see the body. How do we get there? Oh, sure, that's real simple. Just through the hole in the fence, down the hill towards the lake, around the old convenience store. You can't miss it. Everything's been closed since the area was fenced off. The store, the campground, all of it. Hey, Mulligan, tell them I'm here, waiting. I'll show them around. They got it, Thornton. What can you tell us about the crime scene? Tell them about the heart. I was getting to that, Thornton. Well, we reckon there are some organs that are currently outside the victim's person when they should be, well, you know, inside. Sí, le sacaron el corazón. Ok. Ahora sí, veamos un toque. Aquí esta es la... nuestra ubicación, bla bla bla, el estacionamiento. Ok. Before we get to the crime scene, there's time to review the facts of the case so far. Make sure I'm seeing the clues clearly. Puedes abrir el tablero del caso dentro del lugar mental. The Mind Place. My version of the Mind Palace technique. To sift through clues and work the case. Building the Mind Place again for each case. Using each field office as a model in my head. The facts are on the board.
everything we know about the previous murders. Worth taking another look. Tablero del caso es una técnica mental que permite que Saga analice pistas y avance en la investigación. Ok. Ahora puede recorrer el tablero del caso o salir con B. Ok. Hubo una serie de asesinatos cerca de la localidad de Bright Falls. La investigación de las conexiones ayudará a encontrar el asesino. Método de asesinato. Diferencia sutil en los asesinatos. La hinchazón es el único punto en común en los cadáveres, pero no la causa de muerte, traumatismo torácico. Exposición al agua post-mortem. Y aquí tenemos unas fotitos. 2 de las víctimas tenían hematomas. Las inmovilizaron, atadas de pies y manos. La víctima más reciente murió de traumatismo torácico. Coincide con la víctima del 2018. Difícil confirmarlo por el estado del cadáver. La hinchazón del cadáver indica que se ahogó, pero se encontró una sola víctima en el agua. Perfil del asesino. Tatuajes post-mortem del cadáver. La tercera víctima estaba cubierta de tatuajes ilegibles. ¿Será un mensaje del asesino? Quizás su arte. Además de haber desaparecido en el 2010, las víctimas no tienen otros puntos en común. El asesino quizás sea deportista o cazador. Hey, Casey. You putting me in charge. Why now? Look, Anderson, you're a better detective than I am. You've cracked cases that had the rest of us baffled. I don't want to slow you down. Are you thinking of retiring? You know what happens to cops who say this is their last case. Real funny, Anderson. Stairs are out. You okay to jump down? I'm not that old. Mirror Peak. La montaña majestuosa a la distancia no es otra que Mirror Peak, el emblemático monumento natural que domina Cauldron Lake. Desde el ángulo correcto, la belleza se refleja sobre la superficie plácida del lago, despejada en toda su gloria invertida. Camino por acá. Nosotros venimos por todo este pedazo. Hay que ver luego si podemos venir acá a las cabañas de alquiler. Voy a desviar. Esto es por... I'm gonna go check something out. Be right back. Got it. Mortar Falls. Esta hazaña imponente de la naturaleza revivirá al espíritu como animal salvaje. Las aguas arremolinadas y estruendosas al pie de las cascadas parecen un mortero y pilón, casi como el que dicen que usaba la bruja de Cauldron Lake para viajar por el cielo nocturno. Escucha la cascadita. Ven por acá. Is that a Oh yeah. kid's lunchbox? An Alex Casey movie lunchbox. Alex Casey hates the Casey. endless jokes about coincidentally having the same name as a fake detective. He hates those cheesy crime books, but he really hates the movies. Alex Casey es, como dijo Saga,
un personaje ficticio de los libros que escribe Alan Wake. Y este agente del FBI casualmente tiene el mismo nombre. A ver, mi papá siempre decía que cuando las cosas se ponen difíciles, la gente fuerte se pone en marcha. La verdad no sé a dónde marcha, pero quizá te inspire un poco. ¿Y esto qué es? Fragmentos de manuscrito. Cheras de Casey. Los fragmentos del manuscrito se pueden usar para mejorar armas en el lugar mental. Oh. Mejora de arma. Pistola. Una y otra vez. Mantén pulsado el botón de disparo para activar el modo de disparo automático, aumentando de forma significativa la velocidad de fuego. Aumenta el tamaño del cargador en 50. Acierta 2 disparos a la cabeza seguidos para aturdir a un enemigo durante un tiempo. Ok, pero no tenemos nada para ver. Oh, tenemos algo aquí. Casos. Loncheras de Casey. A ver. Pistas. Finding a Casey movie lunchbox out here can't be a coincidence. Another message? Ok, y encontré una lonchera extraña. ¿Quién la habrá dejado aquí? Debería buscar otras similares. Zona de Bright Falls, zona de Cauldron Lake. Esto es Cauldron Lake. Vamos aquí. Se ve que hay 8 fotos. No selecciono. Ah, ok. Aquí. Ok. Lonchera encontrada cerca del lugar panorámico de la cascada de Cauldron Lake. Quien haya escrito la nota las deja para inspirar a alguien. ¿De verdad son para mí? Ok. Ok. Por lo que vimos acá, se tiene un símbolo como de imagen. Entonces, oh, acá también había uno. No recuerdo si este era. No, esto no era el mapa. Tenemos que volver acá. Volvamos. Rapidito. A ver, ¿qué más por acá? Está el mapa. Mejora de arma. ¿Algo más por aquí? No. Como vimos, está la técnica del Palacio Mental. Palacio Mental es un concepto que pues, ella lo explica allí, donde básicamente tenés todo lo relacionado a algo en tu cabeza y entras en ese espacio mental donde tenés todo para conectar las pistas. En este caso pues toda esa información, o sea, hay que ser brillante para tener un palacio mental tan OP. Demasiada información la que uno tiene que tener en su cabeza para no perder, en este caso, pistas o información X. No me deja pasar. This can't be the right way. A ver, se está pegando por donde era. No. Me tengo que volver un toquecito. Welcome back, Anderson. Quiero volver rapidito por acá. Antes de ir a ver al I'll be cuerpo. back in a second. Roger. Porque este espacio de acá no lo exploramos. No lo vi antes. No sé si la dificultad. I think I saw something. It'll only take a minute. I'll wait here. No sé si la dificultad sea solo para los enemigos. ¿Sí? O si también tenga que ver con... No, es más adelante. Si también tenga que ver con el tema de las pistas o algo así, no sé. Tienda de campaña. Este es el espacio, ¿no?
¿Y dónde es ahora? Sí. A ver. Ah, pero aquí fue donde nos detuvimos la primera vez. Para ver lo del Palacio Mental. Sí, aquí no veo nada realmente. Ok, no volvimos para nada. No importa. De vuelta a... Good to see you still in one piece, Anderson. Force can be a dangerous place. Oh, aquí sí hay algo. Vamos por acá. Caos en Cauldron Lake. Incidente en las cabinas de alquiler. Masculinos no identificados atacan a turistas en medio de la noche. Domingo, una velada idílica de comida a la parrilla y pesca nocturna se interrumpió de forma violenta. Sábado, un asaltante misterioso atacó a visitantes del parque y generó caos y destrucción en las cabañas. El incidente dejó 3 heridos y uno de ellos fue internado en el hospital de la zona. La policía de Bright Falls todavía no brindó datos oficiales sobre el paradero del atacante, por lo que la incertidumbre reina entre los residentes. Los testigos del crimen están conmocionados. Uno de ellos afirmó: reíamos y asábamos malvaviscos y de golpe escuchamos gritos que provenían de las cabañas. No sabíamos qué sucedía, así que llamamos a la policía y corrimos en la dirección opuesta, dijo Kurt Mill. Otro testigo que solicitó permanecer anónimo dijo: apareció de la nada, de golpe mi perro empezó a ladrar como nunca mientras ese psicópata irrumpió de entre los árboles. Creo que jamás volveré a sentirme seguro en el bosque. Un representante de las cabañas de alquiler, que prefiere no revelar su identidad, desea recordarles a los clientes que, si quieren alquilar nuestras cabañas bonitas por más adelante en verano, comuníquense con nosotros porque quizá necesitemos recomodar las reservas de acuerdo al estado de la cabaña que hayan alquilado. El representante continuó para informarles a huéspedes futuros y potenciales todas las instalaciones maravillosas que pueden conocer. Huéspedes futuros y potenciales. Todas las instalaciones maravillosas que pueden conocer en los folletos de la compañía y en la página de internet. Es muy bonita, moderna. La creó mi sobrino que sabe mucho de computación. Ay, Dios. El senderismo te ayuda a evitar la depresión. Julio brilla por el sol, pero los meses grises de otoño llegarán pronto. Sí, esos días deprimentes están a la vuelta de la esquina. ¿Comenzaste a tomar vitamina D? Seguro que no, pero para los que piensan que debe existir otra forma de conseguirla, tenemos buenas noticias. Se demostró que el senderismo trae muchos beneficios para la salud mental y emocional. No esperes más y sal a dar un paseo y no olvides llevar una linterna por si oscurece. Importante la linterna, ya verán por qué. Se encontró Doberman desapareció en el sendero. Ah, ese no es el perrito. Este fin de semana tuvimos una reunión familiar emotiva porque la señora Amanda Smith se reencontró con su perro Coffee Bean. CV, como la llama ella, llevaba 3 días desaparecido y a la señora Smith temía no volver a ver a su mejor amigo. Cuando recibí la llamada no lo podía creer, dijo. Pregunté 7 u 8 veces si era un sueño. Fueron 9, según confirmó el guardabosques de Stevenson. La persona que encontró al canino travieso no es habitual hacer este tipo de llamadas, así que me alegro mucho de que me haya tocado a mí. Hay muchos depredadores por esta zona. Por eso lo normal es tener que decirle a la gente que encontramos a sus perros muertos o que devoraron a sus gatos. Me encantó comunicar buenas noticias alguna vez. Más allá del espacio, el aspecto del animal, seguro que el pelo le volverá a crecer. Ush. Pero bien, eso es todo lo que tengo que decir al respecto. The fuck? La campeona virtual de pastelería de Bright Falls. Toda la familia de Sally Upton se emocionó hasta las lágrimas cuando ganó en la fecha importante este fin de semana. ¿Jugaba a la pelota? ¿Tenis? No. En este nuevo mundo en el que vivimos hoy, la familia festejaba porque ganó una competencia que solo existe en la superautopista de la información. El juego en cuestión era la estrella de la pastelería. Los competidores tienen que preparar los bocadillos y postres más deliciosos para los jueces virtuales en internet. Bright Falls felicita a Sally por el gran triunfo. Ok. Hola. ¿Por acá había algo? Ah, no, esto está cerrado.
Ok, ya volvimos al punto en que nos desviamos. Not a bad place to get murdered. If getting back to nature is your thing. No, pues sí. Damn. Should have brought an umbrella. I like the rain. The only thing around here that feels like home. You think the local law had the sense to put up a tarp? If they did, next coffee's on me. Here together at the murder site. I did not want to swap. No, still not getting it. Try explaining it one more time. How clear can I make it, Mulligan? Ya ahorita explora. I'll look around. See you in a bit. Take your time. Deputy Thornton, I take it. That's me, at your service, ready to get this case solved. Now the body's behind the store. Come on, I'll show you. So, the FBI, huh? That's so cool. Hunting down psycho serial killers and shootouts with the mob. You forgot the UFO cover-ups. What? Those are real? You guys hiring? Thornton, he's joking. Let's just see this body, shall we? Now this is the scene of the crime. We found him on the table. Now we didn't touch nothing, you know, procedures and stuff. Thanks, Deputy. No tar. You owe me a coffee. Okay, let's start by examining our guest of honor. Does this fit the MO of the previous murders? Step 1. Examine the corpse. Body is positioned on the table. Ritualistic. Desbloqueaste la primera imagen clave. Colócala en el tablero del caso dentro del lugar mental. Permite que se haga... con el pad hacia arriba permite que se haga vea las pistas activas. La imagen clave se puede seleccionar con A y colocar en el tablero del caso. Another body turns up just as we arrive in town. Coincidence? Coloca una imagen clave en el tablero del caso y empieza una nueva línea de investigación. Cuando se coloca una imagen clave aparece una pregunta nueva. Abre el tablero del caso para ver los objetivos. Investigar la escena del crimen. Ahora puedes recorrer el tablero del caso o salir para completar este objetivo. Ok. Consistente con asesinatos anteriores. Debemos buscar evidencia. Consigue pistas del cadáver para que avance la investigación. Inside stab wound. Chest cut open. Heart removed. Bruising on the wrist from the cargo straps holding him down. The killer left the heart right next to the body. Disponibles, vamos al tablero. Ok. Las pistas recién descubiertas se pueden aplicar a la pregunta abierta. Ok, corazón. Usaron correa de amarre para inmovilizar a la víctima. Heart removed from chest, strapped by the wrists. Definitely matches the previous murders. But this time the heart and the straps were left behind. More clues to work with. This makes 4 murders that we know about. Las pistas resolvieron la pregunta abierta y desbloquearon la deducción. A medida que avanza en la investigación se desbloquean más preguntas y se actualizan los objetivos. Pulsa Y para ver los objetivos actualizados. Investigar la escena del crimen, averiguar más sobre la víctima, averiguar más sobre el asesinato. Ahora puedes recorrer el tablero del caso. Bueno, lo de siempre. Ahora tenemos 2 preguntas. La víctima, y son 2 pistas. Y él o los asesinos, y son 2 pistas también. Ok. Who is our victim? Who killed him? Need to find more clues.
Large amount of blood on the table. The victim died here. Multiple people were here. Multiple killers? Someone left in a hurry. Knocked the tripod over. Was it for a camera? Someone was drinking beer. They spent time here, waiting. Ok. Varias de huellas. Esa salpicada de sangre. ¿No? Ok. Ok. Boot prints indicating multiple killers. Quite the party. Okay. Any idea who the victim is? Oh, I sure do. His name is Nightingale. He was FBI. He came to town about 13 years ago. Now, I haven't heard a word about him since. Well, until now. Nightingale? Robert Nightingale? Oh, yes. You probably knew him. Brothers in arms. Oh, and sisters. Nightingale. Nightingale, no recuerdo, me parece que fue el man del FBI del 1. Pero no estoy muy seguro. So you knew our victim? Well, I didn't recognize him in his current state. But yeah, I ran into him a few times at Quantico. Never worked any cases together. After his partner got killed in the field, he went off the deep end. Got the boot pretty quick after that. Los iconos en la esquina inferior izquierda indican que hay contenido crítico disponible en el lugar mental. Vamos a preguntar más. Así que desapareció desde el 2010. Nightingale went missing 13 years ago. 2010. The same as all the other victims. Certainly fits the pattern. Makes me wonder what was going on that year. Probably something this town wants to forget. So what happened to Nightingale after the Bureau let him go? I only know the rumors. Depression led to booze, booze led to paranoia. He got some wild ideas in his head, chased ghosts until he fell off the map. Guess he ended up here. I bet there's more to that story. But no happy ending. Ok, tenemos más pistas. Casey. Nightingale tuvo un ataque de furia y el FBI lo despidió. Thornton. La víctima es Robert Nightingale. Visto por última vez en Bright Falls hace 13 años. Robert Nightingale, ex-FBI, came to Bright Falls 13 years ago. Ok, y ahora la siguiente pregunta es: ¿premeditado o espontáneo? They planned for the murder to happen here, passing the time with equipment ready. They were waiting for him. But why Nightingale? He's been missing for 13 years. Why here? Why now? ¿De dónde salió la víctima? Profiling. Get into the subject's head. See what they saw. Feel what they felt. Use whatever I know about them to guide my intuition to a revelation. Piece it together. Usa los perfiles en el lugar mental de Saga para saber lo que piensan sospechosos y víctimas. Con la intuición, Saga descubre pistas nuevas cuando hace perfiles de personas de interés. Agent Nightingale has been MIA for 13 years. How did he end up here? Up from the lake that's not a lake. It's dark. He was there too. You are not allowed in the lake until he says otherwise. Robert Nightingale came from the lake before his murder.
Nightingale was chosen as the victim. Why? Flick the switch, it goes click. Lights are off, but somebody's home. Somebody's home. This wasn't some random act of violence. This was a ritual. And Nightingale a component. They didn't see him as a person. More like a container for something. Okay. Nightingale salió de Cauldron Lake. Percibo que Nightingale salió del lago porque ahora, después de 13 años, ¿dónde estuvo? The lake is connected to Nightingale somehow. Casey, let's take a look down by the lake. Lead the way. Sounds good. This way, right? Right. Well, okay. Well, I'll just wait here. This one of your hunches, Anderson? Did something happen at the lake? I think Nightingale came up from that direction. From the lake. Probably looking for shelter. Safety. They were waiting for him. When you're ready, I'd love to hear what you put together so far. Sure. It's not that complicated. Nightingale was out in the woods alone at night, possibly nude. The killers knew he was here, ambushed him, dragged him to the campgrounds, strapped him to the table, cut his heart out. But then they were interrupted by those witnesses, the Bookers. The job is unfinished. That seems pretty complicated to me. What was this guy doing skinny dipping at this time of year? Haven't figured that part out yet. Mm-hmm. Lots of questions. Lots of answers for us to find. I didn't know trees got that big. Gives me the creeps. You need to get out more. It is kind of creepy, though. Está en el manuscrito. Tracks. Barefoot. Nightingales? They come out from under the boulder. Makes no sense. There's a piece of paper on the ground. A page full of text on one side. Not a printout. Written with a typewriter. Old school. Lines scratched out and edits added with a pen. Mm-hmm, like a manuscript. Page of a story. The killer left a message. It's for us. The text is about us. The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale. And then there was the page they found. The first step down into terrifying depths. Reading the words. These words felt like a message. Felt like a message. Someone knew they were here. Someone playing a game with them. An invitation. How could they not accept? Even if they knew it would end up hurting them. Someone's been watching us. Playing a sick game with us. You were right. This is right up my alley. Nightingale came this way. Either he dropped this page, or the killers left it for us. Las páginas del manuscrito se pueden leer en el lugar mental de Saga. We found a page in the woods. A story about these events. What is Nightingale's role in this? I carry his words close to my chest now. Inside, the awful truth. You must dig it out. Something was put inside him.
in his chest. I must find out what. This mug always cheers me up. No, es la peor madre. A ver, ¿dónde estamos? Ok. Símbolo de info. Vamos a ver qué hay por aquí. Acá está el cuerpo. Vamos a buscar y ver qué hay por acá. Pistolas. A witch with no heart. A strange echo of Al murder. Which lately. No es nada raro que Cauldron Lake se llame así por la forma del caldero. Aún así, hay muchas historias misteriosas sobre el lago. Dicen que es un portal lúgubre al inframundo, o hablan de una bruja que lo usaba de caldero. La leyenda cuenta que cuando un alguacil local tuvo un amor no correspondido, acusó a la mujer en cuestión de haberlo embrujado. La ahogaron y el cucharón que dejó caer se convirtió en un árbol raro llamado Witch Lately. La mujer volvió para vengarse de los enemigos. Si no era bruja antes, lo era ahora. Mató al alguacil, lo ahogó en el lago. Luego le arrancó el corazón y lo puso en una caja cerrada. Con esto lo invocaba desde el lago para que lo vengara. O eso dice la leyenda. Interesante. Estaría bueno tener un minimapa. Que va a tener que estarse metiendo aquí. Y el mapa se demora incluso en cargar un toque. I want to walk around for a minute. You know where to find me. Can't go any further. Water's too deep. Golden Lake. ¿Por qué? Esta cabaña es la que podemos ir. Ok. Dice aquí. Witchfinder Station. Welcome back, Anderson. I'm gonna go check something out. Be right back. Got it. Vamos a la tienda de campaña que se ve por acá. Volvemos. Viernes. Hoy Mitch me dijo que su familia se mudará lejos. Es horrible, todavía no le dije que me gusta. ¿Para qué? Dijo que sus padres quieren empleos mejores y una escuela mejor para ella en una gran ciudad. Creo que está bien. ¿Quién quiere quedarse en la mierda de Bright Falls? Domingo, se lo dije y contestó gracias. Me quiero matar. Lunes, me escapé otra vez anoche. Fui a la casa grande del lago en lugar de quedarme a mirarlo desde aquí como siempre. A la mierda todo. En fin, ahí pasa algo raro. Voy a descubrir qué es. Regresaré mañana con con mejor equipo. Seguro puedo encontrar una forma de entrar y tomar fotos. Será épico. Baterías. A lunchbox again. Who's leaving these out here? Sé que las cosas aquí a veces se ponen un poco raras, pero si alguna vez sientes miedo, recuerda que Alan nos protege. Más fragmentos del manuscrito. Y nada más por aquí. Sí, parece que eso es todo. Ahora veamos la casa esta. Cabaña. La cabaña de la bruja. Aquí vivió la bruja de Cauldron Lake. Cuidado, puede que su espíritu ronde por este lugar. LOL. Entonces algo por acá afuera. Una bajada.
Esa bajada se puede ir luego. Ah, parece que sí, pero puede que no haya nada. De todas formas lo investigaremos. Parece haber nada aquí. Ah, por aquí fue que salió la víctima. Hey, Man. Casey. What's the far's favorite shape? Please, Anderson. Just one case without the A triangle. I don't get it. Yes, you do. De aquí fue que salió el man. Creo. Hay algo por acá. Más baterías. Ah. ¿Dónde estamos? La cabaña de la bruja. Acá no hay más ido. Oh, sí. Esta es tienda general, démosle un ojo. Regional Store. Es un camino hacia Carrillo. Si no, si hay algo interesante, que lo dudo. Está cerrado. There's another lunchbox. Oh, si había algo. Recuerda que solo fue un mal día, no es toda tu vida. Pero si tienes un buen día, ignora todo esto. Más fragmentos del manuscrito. Una lonchera más. Camino por acá. They left a lot of garbage. Not the fastidious type. Una puerta cerrada. Este punto de interés es la puerta cerrada, supongo. Ah, no.
Puerta cerrada, punto de interés. What? ¿Nos quedamos algo acá? ¿Dónde exactamente está el punto de interés? Sí, acá. Pero no veo nada. I'll be back in a second. Roger. No me gusta que demora un montón cargando el pinche mapa. Hay algo más. No quería ir al mapa. Okay. I think I saw something. It'll only take a minute. I'll wait here. Las tiendas de campaña. A ver, por acá. Linchera. ¿Qué te parece el tejido, héroe? Lo mandé a hacer solo para ti. Los fragmentos de manuscrito. Había otra cosa. OVNIs y otros. Guía definitiva para avistar objetos voladores no identificados. Escribo esto por si vuelve a pasar y lo olvido. Volví a sentir lo mismo. Empezó a la 1:15 de la mañana. Después de beber una ama en el porche del remolque. Así que me metí al auto y conduje un rato para encontrarla. Una noche estrellada sin luna, como sospechaba, me hizo pasar Bright Falls hasta Cauldron Lake. Traté de encontrar el lugar exacto, la emoción correcta, el pensamiento adecuado, la combinación para que todo se alineara y hacerlo realidad. El miedo ayudaría, pero no, esta vez no. Siento frustración y también alivio. Examiné el cielo para encontrar formas, objetos, pero nada. Sin embargo, al abrir y cerrar los ojos varias veces, me pareció entrever la imagen de un octaedro, pero desapareció enseguida. Cuando estaba por regresar, sentí que alguien me observaba. Estaba allí, pero no del todo. Es él, lo sé. Sabe que estoy cada vez más cerca. Creo que voy por el buen camino. Tenía razón al venir a Bright Falls. ¿Se puede abrir? Nope. ¿Hay otra tienda de campaña por aquí? No, pero nos falta un sitio. Podríamos llegar por acá más rápido. Aquí, acá. I'm getting flashbacks. Remember Ohio? Sure. The North Side slasher. But that case was completely different. The trees, Anderson. He hid the bodies in the forest. ¿Pero qué es esto? A creepy twig sculpture? Wonder what's inside. I should take a look around for a way to open this thing. Confusión, sigue los pasos. Lavarse las manos, descongelar el pollo y dormir una siesta. Lavarse las manos, descongelar el pollo y dormir una siesta. Ok. Hay unos símbolos. Hey there, Mr. Deer. You remind me of a dream I had.
Un sueño. La foca. Entonces... lavarse las manos. Acá. Triángulo arriba, triángulo abajo. Hacer las manos, descongelar el pollo. Hacer al descongelar el pollo. Acá en la cocina. ¿En dónde? Estoy seguro. Y tomar una siesta. Flecha hacia los lados. Queridos intrusos, esta es una advertencia. Dicen que el lago es una caldera que se formó por una erupción volcánica o los sumideros que deja a su paso. Y si no es verdad, si es algo más, algo menos natural y mucho más artificial, deliberado, creo que el lago no se formó, se diseñó y tiene un propósito. El lago es un escondite. Bajo la superficie calma yace una maquinaria secreta lista para activarse con un botón. Y la gente que lo tiene está en esa casa grande junto al lago y prepara todo, lo sé. Primer dibujo, línea del agua. La verdadera caldera la causó un volcán. Lava. Segundo dibujo, línea del agua. Estructura artificial. Máquinas extrañas. Ok. Este era flecha arriba, flecha abajo. Este era las flechas a los lados. Y este no estoy seguro. Ah, bueno. Munición. Y no sé qué es eso. ¿Cómo accedo al equipo? Ah, con triángulo. Las ranuras de amuleto permiten colocar amuletos que mejoran las habilidades de Saga. Estas ranuras no admiten otros objetos. Ok. Amuleto de Logan. Aumenta la vida máxima. Parche de trauma. Venda adhesiva. Restaura una gran cantidad de vida. Ok. Munición de pistola. Y baterías para cargar la linterna. Y por lo que vi eran las... Did you know this entire area is inside a caldera? This whole mountain used to be an active volcano. Imagine the force it took to carve this crater out of the earth. Calderas are pretty rare, so be sure to take it in. So, essentially, we're standing in the gaping maw of hell. You got it. I used to love geology when I was in school. I helped Logan build a great baking soda volcano for her science fair. Cheating on a science fair? That's almost a crime, Anderson. I'm not gonna say no to quality time with a volcano. I mean, my daughter. O sea que estaba diagonal, no estoy seguro. O sea, descongelar el pollo estaba como raro. Si algo más por acá. El mapa. No, puede que no, pero... va a haber uno. Uno nunca sabe, de pronto hay una... la lonchera. Hello, this is Agent Anderson and Agent Casey, FBI. We'd like to come in and ask a few questions pertaining to an investigation. The station heads are not currently available. Access is restricted without their permission. Nice talking to you, too. No lo vi bien. Locked. They really don't want people coming in here. Marea de picnic. Did you get lost, Anderson? Hey, you made it back. Good.
I hope you didn't get stuck in any of those big puddles. Crazy flooding down there, huh? Just like I said. No me sale la opción para mirarle el pecho. Vamos al tablero del caso, a ver. Yo la pista. I think he came from the lake. But his tracks make no sense. Más por aquí. Si suceden más cosas de las que veo, debo examinar el cadáver más en profundidad cuando llegue al pueblo. Found all I can here. Time to properly examine the body. See what I can find inside. Casos. Trincheras. Los casos de puntos de interés rastrean objetos de información que se haya adquirido para seguir el progreso de recolección. Right. 4 loncheras. ¿Son 6? No, son 8. Verga. Son 7. Son 2. ¿Qué había algo acá? Páginas del manuscrito. Ok, la víctima era de su propio equipo. Era el agente especial del FBI llamado Robert Nightingale, que había desaparecido hacía 13 años. Había reaparecido de la nada y justo lo asesinaron en un ritual sangriento y brutal el mismo día de su regreso. Y encima habían encontrado una página con muchas palabras. Era la primera que había aparecido, no la última. El primer paso hacia profundidades aterradoras. Verdades secretas temblaban más allá del umbral. La lectura de estas palabras, justo estas palabras, era como una especie de mensaje. Alguien sabía que estaban aquí. No sé qué hacían. Alguien jugaba con todo esto. Lo hicieron adrede, como una invitación. Porque no aceptaron la audacia pura de un misterio imposible que se les presentaba, aunque supieran que terminaría todo mal. Esto también es algo que hizo parte de los juegos anteriores, donde Alan se iba encontrando páginas de un manuscrito que le decían lo que estaba por suceder o parte de lo que había sucedido. Entonces era como si él estuviera siguiendo los pasos del manuscrito de un libro que alguien estaba escribiendo como tal. Página del manuscrito. Casey, I think something's been put inside Nightingale's body. Let's tell the deputies to get the body to the town morgue. Okay. Deputy, I want the body taken back to town for a proper examination, ASAP. Well, sure, but the coroner won't be back in town for another week after Deerfest. Not a problem. I'll do it myself. Oh, and Sheriff Breaker called to say he's got the bookers at the Oh Dear Diner in town. Oh, and I've got a key to the gate. It's a shortcut back to the parking lot just up the hill. Thanks. Let's get the car, drive to Bright Falls, and talk to these witnesses, the bookers. At the diner, right? I could use a cup of coffee. Let's try that shortcut the deputy mentioned. Sounds good. Seems like a nice town so far. Murders aside. Pretty woods. Cute lodge we got set up in. We should go for a hike if we get a chance. Now you're just being mean, Anderson. Deputies aren't exactly up to the task, but hopefully the sheriff will be more helpful. Not a surprise about the deputies. Doubt they see much stuff this gruesome. Quiero que me vaya a perder nada. Espere. Hay algo. I'll look around. See you in a bit. Take your time.
Another one of those lunchboxes. Estamos todos juntos en esto, héroe. Tengas un día heroico. The fuck? Can't fit the clues all together yet. Heart removed, tripod, tracks leading to a dead end. A tripod? For a camera? To record A snuff film? Maybe. And why take out his heart just to throw it away? To stuff in something for us to find. Vamos a llenar la lonchera de Casey acá. No sé dónde es. Subimos primero. Vamos por este lado. I want to walk around for a minute. You know where to find me. La fauna más exótica del noroeste del Pacífico. Al fin llegué a Cauldron Lake. Fue fácil trepar la cerca con el equipo adecuado y las habilidades que por fortuna tengo. Próxima meta, avistar a la exótica y esquiva curruca acuática de pata plana. Casi es final de temporada, pero ojalá que vuelva a verla en el comienzo del camino de regreso hacia el sur. Observé un comportamiento inquietante en las aves comunes del área. Parece que están inquietas y se reúnen alrededor del lago. No hay aves de rapiña cerca, pero el viento trae algunos sonidos extraños. Nada que pueda reconocer o explicar, me preocupa un poco. Quizá deba encontrar otro lugar, uno más seguro. Los sonidos se acercan. Viene de tierra adentro, el follaje es impresionante, debo regresar en otoño, no puedo evitar detenerme a dibujar este maravilloso arce enredadera. Me encanta cómo cuelga la barba de Matusalén. Por eso los árboles son mejores que las personas. Ya que mencioné a las personas, hace un rato vi a un tipo borracho que se tambaleaba por el bosque. Hacía cosas muy raras, seguro se había drogado. No me acerqué demasiado, quizá debería buscar otro lugar, qué insoportable. Después de ver a ese tipo raro decidí moverme del lugar y subí por la montaña. Encontré un mirador alucinante para acampar, pero me interesa más la mélica de Alaska. Invasiva pero comestible, además de muy sabrosa. Hace unos 10 minutos empecé a escuchar lobos o perros salvajes, creo. No era un sonido normal. ¿Tendrán rabia? Quiero irme. Pero se está por poner el sol y se me murió mi teléfono de mierda. Me esconderé en la carpa. Ojalá se vayan. Hay algo muy raro en este lugar. Este es el primer pedazo de acá. A ver si vemos algo por este lado antes de irnos al parque. Logan's birthday is coming up. I need toy ideas. Toys. She's 14, Casey. Okay, so what do I get her? Get her a book. Something weird and dark. What? Maybe that'll get her back into reading. Gosh. I'm gonna go check something out. Be right back. Got it. Pero no puedo pasar. Ok. Ok. Here we are. Let's drive back to town and meet the sheriff at the diner.
I can't get that manuscript page out of my head. I've never seen killers reach out so directly before. Damn impressive work so far. With your technique, these hunches were moving fast. I wasn't sure about taking a case so far from home, but I'm thrilled to be here for this mystery. Están todos desincronizados los subtítulos de lo que dicen. Need to swing by the lodge to get anything from the field office? No, I'm all set. I'll park there anyway. I want to walk to the diner, get a feel for the town. El pueblo The de diner's Bright just up the Falls. waterfront. Shouldn't keep the sheriff and our witnesses waiting. I smell coffee. Jeje. Rifle Washington. Ok, vamos a dejar este capítulo por acá. Bastante suspenso, bastante historia sobre todo. Más adelante seguro habrá combate. Pero por el momento lo dejaremos allí. Para sacar un segundo capítulo a continuación vamos a investigar dentro del pueblo, dentro de Bright Falls. Así que nos vemos en el próximo capítulo. Chao.